Bueno, hola Aide. Hola. Ahora te quiero preguntar, ¿a qué llamás nuevo género de discurso? ¿Por qué el texto clínico se articula lo ubicas como un nuevo género de discurso? Bien, como por ahí planteaba en esto de lo que para mí tiene de relevante pensar al texto clínico en su condición diferencial con otros formatos, dispositivos, hasta podemos decir textos, y como ya había comentado, construyo esa idea a partir de la formalización de Lacan sobre el discurso del psicoanálisis. El otro aspecto que nos puede convocar es cómo pensar la condición discursiva y el texto clínico en relación al campo de los discursos, ¿sí? Ahí yo me apoyé en una idea que me pareció simple, y como toda idea simple suele ser muy potente, que propone Svetan Todorov en un texto justamente que se ocupa del género de los discursos. Y él lo que va a plantear es, bueno, ¿qué diferencia a un discurso de otro? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo haríamos para distinguir? Que en general la mayoría de ese despliegue de géneros diferentes suele darse dentro de la literatura. Claro. ¿Sí? Entonces él va a decir, no se trata de contenidos, no se trata de algún aspecto característico en la forma, mejor dicho, en lo que se produce en cada género, sino que la clave es la estructura del discurso al que pertenecen, ¿no? O sea, para decirlo rápidamente, y esto me remite un poco a Lacan, cuando Lacan dice en el seminario 20, frente a la presencia de Jacobson, ¿no? Y aludiendo a una conferencia que había dado Jacobson la noche anterior acerca de la función poética del lenguaje, que dice, bueno, vamos a acordar, querido Jacobson, en que la poesía es de la lingüística, pero el psicoanálisis es lingüistería, ¿no? Ese neologismo en el cual lo que Lacan explica es casi la idea esta de Todorov, porque Lacan ahí formula lo siguiente: muchos contenidos que compartimos la lingüística y el psicoanálisis van a tener un efecto diferente porque están diferenciados en el lugar del decir, ¿no? O sea, si es dicho por el psicoanálisis, va a tener un efecto diferente a que si es dicho desde la lingüística, ¿no? Ahí lo que también va a aparecer, que por ahí es importante mencionarlo, ¿no?, como efecto de la condición de los discursos, es que Lacan empieza a trabajar ya no solo con enunciado-enunciación, ¿no?, tal como lo formula en el grafo del deseo, sino que a partir de la cuestión de los discursos surge también el diferenciar el dicho y el decir, ¿sí? Entonces, el decir, de alguna manera, es lo que sitúa desde qué discurso se habla. Y volvemos a ubicar, si un género discursivo es un género que está establecido no por lo que diga, no por los dichos, sino por la estructura del discurso al que pertenece, me parecía que era
casi como una Obvio, conclusión, una correspondencia. que si hay algo que es un texto clínico ligado a la estructura del discurso del psicoanálisis, también lo que se produce es un nuevo género de discurso, ¿sí? En ese sentido, no con la idea tal vez de una taxología como puede aparecer la idea de género en Aristóteles, que justamente me parece que va más en función de contenidos, ¿no? A diferencia de este planteo de Todorov, y me parece que es relevante para nosotros pensar que trabajamos y que además el género de discurso me parece que está en relación a cómo los discursos dialogan, ¿sí? Como pensamos a un psicoanálisis que no es extraterritorial, Bien. sino que está en diálogo y que podríamos proponer desde esa perspectiva con otros discursos, bueno, el psicoanálisis tiene su propio género en ese sentido. ¿Vos pensás que ubicar el psicoanálisis en diálogo con otros géneros de discurso es algo que en la historia del psicoanálisis fue considerado? ¿No? Si es una propuesta de Apolla, si no, si esto fue tomado en cuenta, fue pensado. Me parece que tal vez, si fue pensado, la consideración fue cierto lugar de aislamiento, de isla, de una mirada sobre otros discursos que a veces o bien se plantean como absolutamente ajenos, a veces también hasta con una... Por esto es personal, no lo he puesto en debate en Apolla, pero hasta me parece que a veces también como cierta mirada asimétrica, ¿no? Como, poniendo en tela de juicio y tal vez desconociendo el valor que ciertos discursos podrían aportar. Bueno, probablemente de los discursos más omitidos, ignorados, han sido todos aquellos que tienen que ver con matemática, topología. Digo, aún cuando a veces la noción que se utiliza para plantear que el psicoanálisis se autoabastece, hasta utiliza términos topológicos. Es más, se sigue, creo yo, planteando aspectos que tienen que ver con la lingüística. Sin embargo, pareciera que el psicoanálisis no dialoga con nadie. Se debería mantener puro, segregado. Como, claro, segregado, sí, se autosegrega, se formula como si además se hubiera podido crear desde sí mismo, solito, ¿no? O desde las ideas de Freud. Y me parece que eso justamente es complejo. Creo también que tiene que ver con ciertos criterios que abundan en el psicoanálisis hegemónico respecto de transitar ideas que han quedado como coaguladas. Claro, de mantener un psicoanálisis conservador, conservando, Sí, ¿no? sí, salvando a la figura de Freud y justamente como detenido en un diagnóstico que Freud da, principio del siglo XX, en un ámbito específico de Europa, respecto del resto del mundo, y creo que eso justamente lo que genera es este formato, ¿no?, de un psicoanálisis que se aísla, que no participa de
diálogos con otros discursos, y que en ese sentido creo que cuando se puede marcar que el psicoanálisis tiene un género de discurso, es porque obviamente también admite que hay otros. Claro. Es más, en el trabajo que yo hice para poder establecer esto, justamente lo hice en la condición de diferenciar, o sea, partiendo del hecho de que hay otros géneros género político, literario. Literario fundamentalmente, fue con lo que yo trabajé, mismo la lingüística, pero claro, no para salirnos del plano de ser parte de otros también, junto con otros discursos, formar parte de esta cultura. Sí, ¿no? Sí. Y también estaba pensando que la creación de texto clínico articulado género-discurso es una creación conceptual que hace avanzar al psicoanálisis, ¿no? Lo moderniza, lo actualiza, ¿no? También. Me parece que sí, y a ver, y es interesante entender que si bien yo produje ese libro, justamente no fue aislada y sola con algún libro, sino junto con el conjunto de libros, en diálogo con los miembros de Apola, con el espacio universitario en el que hice docencia. Me parece justamente que es un poco la evidencia, digo, cuando se habla de discurso, claro, se habla de lazo social. Claro, es con otro. Exactamente. Siempre con otro. Entonces, en ese sentido, yo creo, sí, que esta propuesta tal vez sea un pequeño aporte a formalizar, o sea, en coherencia con la línea de psicoanálisis con la que pensamos en Apola, formalizar algo que nos permite, sí, seguir transitando en estos lazos, ¿no? Bien. Otra pregunta es que cuando leí tu libro leí que la ética era un elemento que diferenciaba el texto clínico en relación a otros textos. ¿Qué podés decir al respecto? Sí, bueno, me parece que ese fue el primer lugar en el que pude plantar una condición diferencial. Porque, claro, yo venía trabajando como si uno dijera, bueno, a ver, pero el texto literario, ¿no? Personajes, narrativa, bla, bla, lo iba como haciendo el punteo en relación al texto clínico, decía, claro, y parecía que habían coincidencias. En un momento, lo que me pareció clave era que la condición diferencial estaba dada en la ética. No porque la literatura, la escritura, sí, pero justamente es un campo ético diferenciable del campo del psicoanálisis. Y ahí me pareció que había como un dato fundamental. Y hasta creo que se puede pensar en dos sentidos. Por un lado, si el psicoanálisis se formula como una respuesta posible al padecimiento de más del sujeto, de cierto sujeto, digamos, ¿no? Hay entonces en el compromiso de ser una respuesta, una posición que va a implicar y que va a involucrar una ética. Y a su vez, también sabemos, bueno, Lacan designó que para el psicoanálisis lo que operaba era la ética del deseo, ¿no? En lo personal tengo algunas cuestiones de lectura crítica sobre ese seminario, pero no serían ahora el punto, sino más bien poder plantear que la ética como dato del texto clínico lo que va a situar es algo así como siempre la pregunta que va a abrir lo que
viene a descompaginar la narrativa. Lo que decíamos en otro encuentro respecto de ese plano narrativo que parece transcurrir sin demasiado sobresalto. La ética también es eso que lo interroga, que lo interpela, que lo deconstruye, pero como pregunta, no como algo previamente establecido. Eso sería moral, ¿no? La moral es aquello que ya nos da la respuesta. ¿Es ¿no? la ética desde la responsabilidad del analista de llevar adelante el proceso? Yo creo que ahí justamente no sería la ética pensada como el lugar de la responsabilidad subjetiva. Digo, si ya habíamos dicho que se trata de un sujeto, el que se produce allí, que es un efecto, o sea que no es la persona que habla, no podríamos adjudicarle responsabilidad, ¿sí? Pero sí hay una posición de responsabilidad en la dirección de ese tratamiento, de esa lectura que escribe y que lee el caso, y que en todo caso también, por eso más acentuó esto, lo que pone en escena es la pregunta, ¿sí? Y no la moral que ya ha respondido. Que hay que estar muy advertido, el analista debe estar muy Sí. advertido porque es un límite. Sí, sí. Es que una de las cosas que también suceden es que se ha moralizado la teoría. Y cuando digo moralizado, me refiero a esa condición de lo que es un conjunto de construcciones ya sabidas que siempre tratan de ser encontradas en lo que venga a plantear quien consulta, ¿no? No sé, pienso en la idea de complejo de Edipo freudiano y a ver cuando aparece dónde está. Eso yo creo que es un modo de moralizar. Sí, o la edad, la cronología, ¿no? Exacto, porque ¿qué es lo esperable? ¿No? ¿Qué se espera de alguien a cierta edad? ¿Cómo aún no se casó? ¿Cómo aún no se divorció? ¿No? Me parece... O ¿cómo vas a iniciar un proyecto a tal edad? Por ejemplo, ese tipo de cosas que lo que justamente obturan es la pregunta por ética. Claro. ¿no? Y en eso creo que es un factor que marca diferencia, y ni siquiera digo por la calidad, tenemos una ética de mejor calidad, no, sino porque opera justamente como apertura de un campo diferencial, ¿sí? Y que esa ética, el analista debe estar advertido a través de la pregunta, como vos dijiste, ¿no? La pregunta es la que, ¿no? Sí, sí. Abre el camino de pensar la ética. Bueno, yo estoy convencida que nuestro programa de investigación, con el que trabajamos en Apola, tiene un planteo que es de carácter ético y que por eso proponemos que lo que está en juego es un psicoanálisis por venir. ¿Sí? No está todo dicho. Más bien es el campo ético que se abre y que habilita un porvenir, porque si no, ya está. Claro. Ya todo fue dicho Claro. en algunos años del siglo XX. Bien. Bueno, muchas gracias no, por de favor. nuevo. Y bueno, y las preguntas o las dudas o los comentarios pueden ser enviados a los comentarios de YouTube. Así que gracias. Bueno, gracias, Adriana.